Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar por acá en otro episodio más. Hoy vamos a tener un tema que, como ya vieron aquí en el nombre del capítulo, vamos a hablar sobre qué le diríamos a nuestras niñas, en este caso, de 6 años y demás. Es un poco para volver a conectar con esta parte de nuestras niñas interiores y pues aprovechando como la temporada del Día del Niño y demás. Primero me presento, soy Limitzen Albarrán y me acompañan Aleli Gallardo, Ana García de León y Mar Vázquez. y esto es Las carteras no mienten. Muy bien, chicas. Oigan, a mí me gusta mucho este tema porque la verdad es que hace no mucho empecé a tener como esta idea de reconciliarme con mi niña interior, ¿no? Porque como que de repente uno crece y se le va la onda de que alguna vez fue niña y demás, ¿no? Correcto. Pero bueno, empezando en el tema. ¿Se acuerdan más o menos cuando tenían como 6, 7 años? ¿En qué andaban? ¿Qué les gustaba? ¿Qué querían ser de grandes? ¿Cómo era su vida? Cuéntenos. Y ya todas me volvían a ver a mí. Seguro sí, creo que yo estaba en la primaria. Seguro estaba ¿no? viva. Seguro que sí estaba viva. Yo Venía a comer estaba ahí. y iba al baño. Estaba en la primaria. Estaba en la primaria. La verdad es que tengo que confesar algo. Creo que para mí específicamente la primaria fue una etapa difícil. Yo tengo dermatitis en la piel y usted sabe que los niños son burlones. La primaria para mí fue una etapa súper difícil porque todos se burlaban de mi dermatitis, todos. Entonces, pues la recuerdo perfecto, la recuerdo perfecto. Porque aparte, de repente me hace como algunas, si la cámara enfoca por acá, tengo, o sea, en algunos lugares da comezón, la dermatitis atópica, si no está bien lubricada la piel, da comezón, pero me salía aquí. Imagínense que me salía aquí y entonces parecía que yo traía 2 llagas y me daba comezón horrible. Y entonces, exacto, Aquí no te hubiera hecho bullying. me hacían feo los niños, ¿no? ¿Y qué creen? Que justo como a los 7 años, a los 6 vas entrando a la primaria, te empiezan a hacer bullying y hay 2 opciones. O te dejas o te defiendes. Y yo me volví muy canija defendiendo. O sea, alguien me hacía cara y yo le pegaba. Alguien me decía algo y yo la pegaba. Entonces yo tenía 900 reportes. ¿Y qué le dirías hoy a tu niña de 6 años? Pórtate bien, ¿no? Pues, o Échate sea, cremita. No le- va a haber Nivea. cura, va a haber cura. Eso le diría, va a haber cura. Pero esa no es la dinámica, ¿no? Y No yo, iba por ahí. No le hagas bullying. No le digas, no hagas bullying. yo le hubiera enseñado no ser bullying, No, por no es cierto, ejemplo. nunca he sido bulleado. Ay, no. Ahí pueden comentar toda mi gente. Toda la gente que ha sido buleada no, por el ti. problema, sí has sido bulleada, pero tú te la sigues y te autobuleas. No, yo me cotorreo a mí misma. Y cotorreo a la gente, pero nunca la buleo. O sea, es diferente. Okay. Es diferente. Yo Echar le- una bromita. Yo le digo buleada. que es chinga pasiva. O sea, porque No, lo bien hace por ahí. activa, o sea, Cada quien sus pasivos y activos, no hay tema. Pero así me quieren y yo las quiero. ay, sí. Tú, a los 6, 7 años, ¿cómo era tu vida? ¿Qué recuerdas? Mira, bueno, yo tengo 2 hermanos, una hermana que me lleva 7 años y mi hermano que me lleva 1 año, yo soy la menor. Entonces, en esa etapa, bueno, por ejemplo, mucho de lo que me acuerdo es que los fines de semana era casa de la abuela, que la abuela que vivía aquí era mi abuela materna y ahí vivía uno de mis primos. Entonces toda la vida era estar con los 3 juntos, mi hermano, ese primo y yo y otra sobrina a veces cuando iba y pues puras travesuras, ¿no? Eso en la onda pues el cotorreo, creo que todavía éramos como 6 años es chico, pero conforme 7, 8, más o menos era eso. Y con mi hermana grande, toda la vida anduve de la greña. Toda la vida anduve de la greña. Y creo que ahorita que comentabas esta parte de que últimamente hemos estado como trabajando ese tema, creo que últimamente sí he conectado con ese punto donde siempre lo he contado como una historia, pero hoy creo que sí son temas que a mi niña sí se le quedaron muy marcados. O sea, como que sí el cotorreo que andábamos de la greña y nos peleamos y lo que quieras, pero sí hubo pues sí, tal vez una herida de infancia, se puede decir,
por esa mala comunicación que yo tuve con mi hermana, ¿no? Y aquí lo que hoy resaltaría para evitar que otras generaciones vivan este tema es que pues ni mi hermana ni yo éramos responsables de esta situación, ¿no? Realmente el tema fue que mis papás, bajo sus pocas herramientas, no supieron ponerle límites a mi hermana. Y entonces yo crecí defendiéndome, o sea, para mí era defenderme de mi hermana y entonces sí era así como que, ay, ya, a ver, sepárense, ¿no? Pero pues de alguna manera el daño pues ya estaba hecho, ¿no? Y esa fue una de las cosas, digo, hablando ya en este sentido real de interiorizar a la niña interior, y o la niña, el otro tema relacionado con eso que también he estado trabajando es que siempre lo he platicado, pero hasta ahora lo entiendo. Mi papá agarraba a mi hermana con el afán como de, ah, ya, cálmense, a ver, vente tú para acá. Y mi mamá me agarraba a mí. Entonces, de alguna manera, para mí en mi niña interior existe una traición de mi papá, porque no había nunca una protección de él hacia mí. Porque no Siempre te era tu elegía, hermana. siempre iba con tu hermana. Siempre se llevaba él a mi hermana. Claro. Y mi mamá a mí. Y entonces mi hermana, cuando hemos platicado, pues ella tenía el mismo sentimiento de Con mi tu mamá, ¿no? Su no elección, porque siempre era hacia mí. Entonces, hoy en esta parte de interiorizar, sanar, curar y todo, pues sí entiendo que de repente ciertas reacciones o ciertas situaciones, sobre todo en este escenario de mi hermana, mi papá y demás, pues vienen de esa niña lastimada, herida, que no tuvo ese límite, que no tuvo esa protección, que no tuvo esa elección, ¿no? Que no me eligieron o esta parte. Y hoy puedo entender pues también el otro lado de mi hermana al respecto de lo que vivió con mi mamá, ¿no? Que pues ella estaba herida en ese lado y yo del otro y bueno, pues esta parte, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, yo en lo que he trabajado con mi niña es esta parte de, pues, de entender primero y aceptar que no fue realmente como era contra mí, ¿no? O era hacia mí, sino era pues la situación y las herramientas que tuvieron en este momento los adultos para controlar la situación y pues evidentemente lo que sigue, ¿no? O sea, aceptarlo, tomarlo y pues ya, ¿no? Soltarlo y perdonarlo y avanzar, ¿no? Sí, o sea, al final a las que les toca sanarlo es a ti y a tu hermana. Claro. ¿No? Porque obviamente los papás no lo hacen con esta intención de, ah, sí, vamos a dañar a Gina y a su hermana, sí. No, o sea, hacen lo que pueden con lo que tienen y uno va teniendo estos pequeños traumas a lo largo de la vida. Y cuando uno es suficientemente consciente, adulto y responsable, lo que toca es trabajar eso, sanarlo y entender que nunca fue con esta mala intención, al menos no en este caso, ¿no? Exactamente, o sea, como que faltó esta parte de, y también de la parte de involucrarnos como hermanos, ¿no? Como que era como más fácil el, ya, para que no se peleen cada quien en su esquina, y no había como esta parte de, a ver, pero pues hagan algo juntos, a ver esta actividad o a ver eso, ¿no? Resuelvan el problema. Sino que era así como que miren, cada quien su lado, su esquina y evítense temas, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que hoy como adultos, o sea, por ejemplo, hoy que a mí me toca resolverlo con mis hijos, porque además es el mismo escenario, o sea, mi hija tiene 5 años y mi hijo tiene 13 años, o sea, Pero- son 8 años de diferencia. Pero eso también da una comprensión mayor a tu hijo, ¿no? O sea, creo que le No, tiene más a lo que yo paciencia. voy es que hoy a mí me toca como adulta lidiar esta parte de que ni tiene la razón uno, ni tiene la razón el otro, por muy chiquito, por muy grande que sean, y que evidentemente es al grande, oye, bájale con tu hermana, y a la chica también, porque también la chica de repente no suelta Abusa. al otro, ¿no? Y entonces, a ver, espérate, o sea, tu hermano necesita sus espacios y sus tiempos y demás, ¿no? Claro. Entonces, pero pues no ponerlos a pelear, ¿no? Y el otro día escuchaba igual un podcast de esta parte de no hagas que tus hijos compitan entre ellos, sino si quieres hacer una dinámica de carreritas es a ver quién le gana a mamá para que ellos se vuelvan cómplices y ellos se vuelvan equipo. Entonces, si se trata de, bueno, vamos a hacer una pizza, ¿no? Bueno, mamá va a hacer la suya y los niños van a hacer la de ustedes. A ver quién la hace más rápido. Claro. Y entonces ellos se vuelven cómplices, así de, tú tráeme el queso, yo pongo el peperón, ya, rápido, le vamos a ganar a mamá. Y entonces
generas equipo entre ¿De qué hermanos, lado? ¿no? Claro. Que fue lo que te digo que a nosotros era así como, a ver, tú tu pizza, y cada quien hágala en una mesa Y no se diferente volteen a para que ver. no se echen el desmadre, ¿no? Claro. Y justamente, pues ese es uno de los temas que sí hoy vengo yo trabajando de la infancia. Que les vengo manejando. Que les vengo Muy manejando, bien. básicamente. Tú, Ay, yo estoy muy dañada. No es la No, única. la verdad es que esto es A una ver. intervención. Habemos muchas. ¿En serio? Habemos muchas. Pues mira, ¿qué me acuerdo de cuando tenía 6 años? Igual, o sea, en realidad mi mamá trabajaba los 7 días de la semana, mi papá no estaba, mi papá nos dejó, creo que yo tenía como 4 años, 3, 4 años y se fue. Lo veía los domingos, a veces sí, a veces no, era una incertidumbre si mi papá iba a llegar, entonces por el lado de mi papá, pues fui una niña totalmente abandonada. Por la parte de mi mamá, no tanto, pero a la vez sí, porque yo, por ejemplo, llegaba a casa de mi tía era la que iba por nosotros, que mi tía es como si fuera nuestra abuelita. Iba por nosotros y yo me quedaba en casa de mi tía desde el viernes, sábado y el domingo en la noche mi mamá regresaba por mí. ¿Por qué? Porque entre semana era maestra, pero los fines de semana trabajaba en el INER. Entonces, trabajaba desde Sol a no sol. sé, desde muy temprano, porque aparte, pues, hacía como 1 hora o no sé cuánto de camino y regresaba muy tarde. Entonces no podía dejarnos solos, ¿no? Entonces yo me iba a casa de mi tía, me dormía con mis primas, convivía con mis primas, pero algo que me acuerdo que sí me marcó mucho fue justamente el tema de, uno, no saber la incertidumbre de si voy a ver a mi papá o no, ¿no? La otra, o sea, y aparte nada más, nos veía y se iba, o sea, ni siquiera como Convivencia. convivencia tal cual, ¿no? La otra es que de las cosas que yo recuerdo, y hablando no solamente de los 6 años, sino en adelante, es que dice mi mamá que sí me ponía ropa, pero yo me acuerdo que no me ponía ropa para quedarme justamente, había veces que no me ponía ropa para quedarme el fin de semana. Entonces era un fin de semana en donde yo me la pasaba mugrosa, me ensuciaba y así me quedaba. A veces mis primas me prestaban de su ropa ya cuando fui creciendo, o sea, al final, no Tú tenía como sentías. esa mamá que me procurara de tienes que estar limpia. Eso sí, cuando a ella le tocaba vacaciones, era la niña no se podía ensuciar y cuidado, me ensuciaba de las calcetas y eso porque, uy, no. O sea, mi mamá llegó, si salíamos, te ensuciaste las calcetas. Aparte yo corría o caminaba y a la fecha lo sigo haciendo y de repente se me quedaban las marcas en las calcetas blancas, ¿no? O me comí algo y me ensuciaba. Entonces era de, vamos a ir a una fiesta y ya te ensuciaste, íbamos y me compraba ropa porque la niña se ensució. O sea, mi mamá no toleraba verme sucia. Algo que la verdad agradezco porque hoy en día, sí me gusta como es mantenerme limpia, ¿no? Y Sí, pues como que en imagínate esta 3 días parte, cochina. Déjame decirte que es un toque, o sea, eso es un toque, ¿no? Yo, por Esa ejemplo, no es la cambiaba, dinámica. ajá, yo cambiaba de 3 veces al día o 2 a veces. Ay, ¿cuánto la dañaste? Sí, ¿es pero cierto? no sé, real, pero sí puedo decirte que quedó traumada mi pobre niña porque yo la peinaba, la jalaba, la mantenía limpia y ahora lo que menos quiere es andar Peinada. limpia, peinada, Arreglada. o sea, Pero por ejemplo, yo estaba en las dos vertientes. claro. O sea, de Sí, era un muy extremo o sucia el otro. y a veces, me acuerdo una vez que dije, no manches, yo iba en una escuela, pues donde los niños eran muy pudientes, ¿no? Entonces dice mi tío un día, nos vamos a ir a una plaza comercial, una tienda departamental amarilla. Ujú. Y Gracias. no me acuerdo que íbamos a ir a buscar, ¿no? Y entonces me acuerdo que me encontré a 2 compañeras de la escuela que se vieron el fin de semana y yo iba que les gusta como en tercero de primaria, algo así. Y entonces la vi y mi reacción fue esto, puta, estoy bien cochina. O sea, iba como si yo no vi Sí, niña de la claro. calle, así. María la del barrio se queda con. Sí, y dije, y entonces me quedaron, hola, y hasta como O que sea, me lo barrieron y recuerdas. entonces me eché a correr y ya me voy. Y me fui con mis tíos, ¿no? Porque aparte nos dejaban así como, cuando sí se podía y no nos robaban. La. No, 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 o sea, me acuerdo esa vez y decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no me arreglan? ¿Por qué no me visten, no? Dice mi mamá, ya sabes, que se echan la culpa Y los demás, yo entre, Ay, no, jamás es que hice No, eso. ¿cómo? sí te ¿Tú dejaba crees? ropa, pero tu tía Me la ponía. no te bañaba, ¿no? No te ponía la ropa que yo les ponía. Y yo, pues, no sé, el punto es que yo era una niña
Sucia, mugrosa. mugrosa y pues no me procuraban, ¿no? Esa es como una. Y la otra que me acuerdo es que creo que híjole, desde el kinder fue una niña problemática. O sea, era Alelí la que se lleva con los niños, Alelí la machorrita, Alelí la que le pegaba, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que ya era tanto ay, sí, no sé qué, mi desmadre, que una vez pusieron a una niña, y eso me acabo de acordar, ahorita les digo por qué, apenas en la semana, pusieron a una niña a apuntar a los niños que se paraban, y yo me acuerdo que se me cayó mi lápiz. Entonces dije, me di la vuelta, me paré para recoger mi lápiz y me senté y me apuntó. Y dije, es que ¿por qué me apuntas? Porque te paraste y yo no sé qué, ¿no? Entonces, en ese entonces los pizarrones eran de gis. Entonces, el de bórrame, no, bórrame. Y me acuerdo que me borré con la mano y agarré y se quedó así como la línea. De todas maneras se ve, sí, pues dame el borrador. Y entonces en el forcejeo, me acuerdo que vi a la niña y me quedé así, ¡pum! Y se pegó. Y se Moco, pegó. sangre, ¿no? Y yo, no mames, ya valí madre. Entonces llegó la maestra y vio, y ¿qué es que Aleli me pegó? Y no sé qué. Aleli tenía que ir. Ya cada que la maestra salía al baño, porque esa vez salía al baño, Aleli tenía que estar afuera esperando a la maestra para que saliera al baño, porque no me podía dejar sola. Y a la niña la que ponían, para no echar desmadre al lado del escritorio, Claro. porque Esa ahí era no yo le hablaba a también. nadie. Entonces, ¿no? Mi hija, la grande, fue muy tranquila. O sea, en realidad, de hecho, cuando yo llegaba a la escuela y decía, no, es que no sé qué, y me hablaban maravillas de si están hablando de la misma niña. Ujú. Oh, sí, Melanie y Gabriela, no sé qué. Ok. Y apenas nos hablaron de la escuela de Sofi para decirnos, haz de cuenta que empecé a escuchar a la maestra y dije, no mames, es Alelí, o sea, no idiota. Entonces le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Digo, al final mi hija, la chica, sufrió justamente esta parte de la separación, ¿no? Que a lo mejor no es el Claro. mismo tema de abandono, pero sí hubo un abandono porque ella vive Una con ruptura. sí, una ruptura, ¿no? Que era la misma y aparte esta falta de atención, ¿no? Claro. Que aunque lo podamos ver a un menor, Nivel. un nivel menor, ajá, pues aquí no sé, o sea, como que al final sigue siendo como esta misma parte de abandono. Y dije, claro, o sea, mi hija es así y está teniendo las mismas actitudes que yo, porque yo también fui una niña abandonada por mi papá, por mi mamá. Sofía es igual, mamá no está siempre, ¿no? Y su papá sí es un papá, pero es un papá ausente. O sea, Entonces, desde su trinchera les desde tocó sí, distinta o sea, él dice, versión. no, es que yo estoy aquí. Sí, mi mamá también decía que estaba ahí, mi mamá también decía que hacía tarea, pero hacía tareas a las 6 de la tarde, ¿no? Y tú haces tarea a las 7 de la noche, o sea, son esas cosas que al final a los niños ya empiezan a perjudicar y vienen esta parte de las heridas. Y Claro. aparte se van repitiendo, o sea, en verdad no saben, cuando me empezó a decir, yo no supe lo único que les dije a las maestras, le digo, ¿está bien? Voy a hablar con ella. Lo vamos a checar, lo entiendo perfecto porque todos los comportamientos que ustedes me están diciendo de mi hija, yo los tuve en la primaria. Entonces se quedaron así como, "Ugh". Y a ella también ahora la pusieron al lado del escritor. Dije, no mames, Sí, porque se lleva con los niños, porque pues al final quiere la atención, ¿no? De alguna manera no me dan la atención en la casa, pues acá sí va a tener la atención Sí, que, es un que padre. necesito. Entonces de lo que me acuerdo es eso. Qué fuerte. Sí, porque al final lo que hablábamos son padres presentes ausentes. O sea, están presentes físicamente, pero están emocional. ausentes emocionalmente. Y justamente, digo, concluyendo un poco lo que les contaba, para que no crean que Ya, así era toda ya, mi vida, ya. ¿verdad? La verdad es que todo lo demás fue muy, muy padre, fue todo muy No quieras bien. quedar bien. Ya, Este, tranquila. Pero, justamente en ese tema, y lo platicaba con Aleli porque esto ya lo habíamos platicado, Ya lo Aleli y yo. habíamos platicado. No, entonces no. La Corte. parte de la presencia con ausencia, o sea, el hecho de que el papá diga, aquí estoy, o no me he divorciado y lo que sea porque quiero estar con ustedes, pero al final realmente emocionalmente no están, termina siendo exactamente lo mismo que tal vez que no estén físicamente, ¿no? Porque Ujú. puede ser más presente sin estar físicamente que teniendo ahí a las personas, ¿no? Entonces realmente es como regresar a este punto de qué sienten los niños de lo que están viendo, porque a veces como adultos
pues creemos que no están viviendo la situación o no están sintiendo la etapa, ¿no? Exacto. Pues gracias por compartirme. Esto ha sido tan cierto. ¿Qué? No, Habla. a ver, yo creo que yo a los 6, 7 años era todavía hija única. Entonces tenía plena atención de mi mamá y mi papá, ¿no? Y era la nieta más pequeña de la familia. Entonces era como la consentida de los abuelitos y demás, ¿no? Era como, o sea, todo era miel sobre hojuelas. Hasta que llegó mi hermano. Ah, no es cierto. Ah, tú eres la villana de tu historia. Yo justo Pues, hablando háblame, de, déjale hablar a tu hermano. hablando de eso, yo soy la hermana mayor y me llevo 9 años con mi hermana. Entonces entiendo 9 más o menos años. como La esta dinámica. parte. Y hay una situación tremenda, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tuve una relación de hermanos con Jorge hasta, no sé, a lo mejor que él tenía como sus 13, 14 años. Porque la diferencia de edades era tanta que cuando él era un bebé, yo estaba en estos 9, 10 años y era como, ¿no? Órale. Como, ¿qué pedo con este güey, no? Pero aparte él llegó Lenuco. en un momento complicado familiarmente, ¿no? Mi abuelo paterno murió 5 días después de que él nació. Entonces, como que todo el mundo estaba en este rush de emociones y situaciones y demás, y como que la luz que llegó al mundo era Se él, apagó, sí, ¿no? claro. Aparte, mi hermano es curiosísimo, tiene muchas, em, pues es que ni siquiera son rasgos físicos, como cosas que hace, Manías, ¿no? manías, ese tipo de cosas muy parecidas a las que tenía mi abuelo y él no lo conoció, ¿no? Entonces, Guau. O de sea, repente ¿tu abuelo murió 5 días después? de que él nació, o sea, pero mi abuelo estaba hospitalizado, entonces no El se niño vieron, no podía ver para replicar no, estas no se manías. conocieron y son Sí, aunque lo manías, hubiera visto. son manías que a lo mejor, o sea, que a lo mejor tú dices cuando convives mucho con una persona, pues a lo Sí, mejor te se te quedan, pega o algo, claro. pero no, entonces como que eran cosas que todo el mundo veía como wow, ¿no? Entonces llegó él, dejé yo de ser la única hija, dejé de ser la nieta más pequeña, pero aparte todo el mundo fue como vámonos con él, ¿no? Ya habías Y perdido tu entonces gracia, me amiga. quedé yo como, oigan, aquí estoy, ¿no? Aquí sigo. Sobre todo de tus ¿no? papás. De mis papás, o sea, creo que no fue tan marcado, pero, por ejemplo, mi mamá tenía depresión postparto, entonces ella lo único que podía hacer era mantener vivo a su hijo, ¿no? Entonces hubo ahí una ausencia que si bien no fue un abandono, sí fue como una parte emocional que como que me quitaron, ¿sabes? Y que yo culpaba a mi hermano. Sí, Entonces porque al yo, final tú seguías siendo una niña claro, dentro de... y aunque yo era Ujú. la grande, yo podía entender y tal, pues no entiendes. O sea, puedo entender que a lo mejor mi abuelo ya no está, que él está pequeño, que necesita más atención, pero de ahí, así como, porque ya no me aman, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, Analizas el entorno jamás. para mí el culpable era él. Ujú. Entonces yo cargué mucho resentimiento con él los primeros años y era esta dualidad de decir, es que sí lo quiero, pues es mi hermano, y aparte era un niño muy lindo, ¿no? Pero de repente era como, maldito chamaco, ¿no? Y era como, pues me quitó todo, ¿no? Entonces fue como ese proceso y cuando fui grande me sentí sumamente culpable, ¿no? Cuando lo entendí porque era como, era un bebé, o sea, él no tenía ni idea, ni era su intención, ni nada, y de los adultos tampoco, era la única forma que tuvieron como para sobrellevar esa situación, Claro, ¿no? claro. Entonces creo que yo sí tengo rasgos de abandono justo por esa situación, ¿no? Y a raíz de eso hubo situaciones donde yo le achacaba este tipo de cosas a él. Porque, por ejemplo, cuando yo salí de la secundaria, pues les digo que yo era muy ñoña, entonces me entregaron 1000 diplomas así, ¿no? Ujú. Pero era el día que él salía del kinder. Mi papá No. estaba trabajando y entonces mi mamá pues obviamente no podía partirse en dos, entonces fue al kinder, ¿no? A todo este ceremonia y demás, y cuando llegó conmigo fue una tía, cuando llegó conmigo ya había Ya acabado había todo. acabado. Entonces yo era como, o sea, hoy lo entiendo, pero creo que sí hubo momentos que para mí eran importantes Y no donde estuviste. no estuvieron, ¿no? Y entonces donde yo decía, es por culpa de este cabrón, ¿no? O sea, ¿para qué llegó? ¿No? Hoy en día la verdad es que nos llevamos súper bien y sí creo que hay ciertas cosas que me hubiera gustado hacer distintas con el entendimiento que hoy tengo que no tenía la capacidad en ese momento y que nadie había entendido, ¿no? Pero a reserva de esa situación, todavía ha sido muy bueno. Ay, ya somos dos, amiga. Reserva No, de esos pequeños sí, sí, sí. detallitos O en sea, la la vida. realidad es que yo tuve una infancia muy, muy feliz. Pude formar un vínculo muy importante con mis papás, que mantengo hasta hoy en día, que ha ido evolucionando y demás. Y tengo vínculos importantes también, por ejemplo, con mis tías, con mi abuelo en ese momento, con mi abuelita también, incluso con una prima que
tengo 2 primas que somos muy de la edad, entonces siempre íbamos todas a todos lados, ¿no? Y una, mi mamá la cuidaba porque sus papás trabajaban, entonces ella sí es como mi hermana mayor, ¿no? Claro. Sí es como esta, porque aparte es como 1 o 2 años más grande, entonces es como un poco, recuerdo muchos momentos donde eran mis primeras veces, por ejemplo, en la secundaria, y ella me decía como, vente por acá, no sé qué, y así, ¿no? Y como que me guiaba, y era algo muy bonito para mí. Sin embargo, también había como esta lucha de pónganme atención, Claro. porque al final del día, pues la persona que estaba con ella todo el tiempo era Era mi tu mamá, ¿no? Entonces de ¿Cuántos repente, años te llevaba la...? 1 o 2, Ah, o sea, realmente súper de muy la edad, poquito. ok. Pero había un tema, y es algo que yo he trabajado mucho en terapia, mamá, si lo estás viendo, discúlpame, pero de repente, pues, no sé, nos peleábamos, hacíamos cosas, lo que fuese, y entonces mi mamá llegaba y me regañaba a mí. Me decía, no, Limes, ¿qué tal? No puede ser, salá, listo. Y a ella no le decía nada. ¿Y tú? Entonces yo siempre le decía, es que ¿por qué a ella no la regañas? O sea, si las dos hicimos, ¿por qué a ella no la regañas, no? Porque eres Y mi me hija. decía, es que ella no es mi hija, yo no soy su mamá, yo no la puedo regañar. Y en mi cabeza no cabía el, güey, tú la estás cuidando, o sea, tú estás ejerciendo este rol de presencia en este momento, ¿por qué no la puedes regañar? Y entonces era una situación con su mamá, con mi tía, que también era como, uy, yo no estoy, ¿cómo voy a llegar a regañarla cuando no la he No visto sé en todo qué, el día? Y aparte es como, incluso este sentimiento, supongo yo, de culpa de no estar presente con tu hija porque tienes que estar trabajando. Y llegas y ¿No? regañarla, pues no. Exacto. Entonces yo me quedaba con esta idea de injusticia tremenda de por qué a mí sí me regañan y por qué yo sí tengo que pagar los platos rotos y ella no, ¿no? Y entonces lo sigo trabajando en terapia, como pueden ver. Pero, o sea, hoy en día lo entiendo perfecto y creo que hay como justo estas partes muy bonitas de tener, por ejemplo, a mi hermano, de tener a mi prima, de estas partes. Y también hay otras partes donde sí me sentí muy herida en esos momentos y donde hoy en día me doy cuenta que mucho de lo que yo hago, por ejemplo, de hacer notar las injusticias, de luchar por ciertas cosas, va desde esta herida que tengo de que a lo mejor no hubo alguien que a mí me protegiera, por decirlo en ese momento, ¿no? Como en esta circunstancia. Creo que va mucho de eso y por eso soy tan así. Tan intensa. Exacto, exacto. Pero la verdad es que creo que cuando empiezas a ver estas partes de tus historias y empiezas a entender con una conciencia completamente distinta y mucho más madura, obviamente, también te das cuenta que no había un culpable, que cada quien estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, ¿no? Entonces creo que es un punto también, y todos llegamos a ese punto donde cada quien se tiene que hacer responsable de sus heridas, y creo que es lo que estamos haciendo y lo que todos Terapia, deberíamos sí, de tomar hacer, terapia. ¿no? Ajá. Oigan, Tal cual. y pasando a cosas más bonitas, ¿qué querían ser ustedes de grandes cuando eran chiquitas? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo, yo quería ser maestra. Es que toda mi familia fue Eran maestro. maestros. Mi mamá era maestra, mi papá era maestro. Me casé con un maestro. Tías. Entonces yo quería ser maestra. Ya después vi que para maestra yo no servía. Pero sí era como mi... O sea, yo Tu no jugaba a tirada. la mamá y al papá y al bebé. O sea, yo ponía mis muñecos y les enseñaba. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y alguna vez has dado clase, enseñado algo o Sí, así? pues es que yo estudié la prepa. Sí, no funcionó. Pero yo ahí es donde me di Yo cuenta. estudié la prepa pensando que me iba a ir a dar clases para de ahí pasarme a la de Nacional de Maestros, que era las Ajá. cosas que todo el mundo aspiraba y quería. Y nos pusieron a hacer prácticas. Y entonces ahí fue, porque era una escuela pedagógica. Y me di cuenta que dije que no, o sea, no hay forma. Y luego, cuando hace como, ¿qué serán? 3, 4 años más o menos. La idea era ir a dar clases en la escuela donde trabajaba el papá de mis hijas, ¿no? Iba a dar clases de español. Dije, pues sí, pues tengo tiempo, ya estaba en la parte, ya estaba en seguros, que tengo chance, yo creo que sí, ¿no? Entonces fui, tomé un curso de 1 año para ser maestro, no sé qué, voy a dar clases por suplencia. Y entonces me vi y dije, no mames, o sea, pobres niños. O sea, los voy a Van a traumar. salir más Empezaron a echar traumados. desmadre y yo empecé a echar desmadre con ellos. No, Escóndale eso bueno. porque ahí viene la directora y todos. O sea, ¿sabes? Dije, no, o sea, no hay forma. No bye. era tu vocación. No, no era mi era por vocación. ahí. Ok. Sí, no. ¿Tú sí te acuerdas qué querías Sí, ser? yo de chiquita decía, y siempre lo dije, que quería ser médico. O sea, yo quería ser Ok. doctora, pues, ¿no? Ajá. Creo que era más por esta idea como
en la generación de mis papás era muy como abogados, médicos, ¿sabes? Como estas carreras importantes, ¿no? Y era como esta idea de ser alguien y ayudar a la gente y demás, pero me daba pánico la sangre. Entonces era como algo Frustrado. incoherente, ¿no? Nunca lo vi como un problema, o sea, en mi cabeza de 6 7 años no era como de, me da miedo la sangre, no podré ser médico, no, era como, sí, sí voy a poder, claro, ¿no? La verdad es que cuando fui creciendo fue como, jamás, o sea, es una chambota estudiar medicina, necesitas un montón de tiempo, horas y demás, y la verdad es que creo que poner la vida de alguien en mis manos, no, creo que no iría por ahí, no. Entonces, yo quería hacer eso. Después de eso, la verdad es que no recuerdo como cuando decidí estudiar administración, si les soy sincera. Definitivamente no fue como que yo de chiquita decía, ay, yo quiero ser administradora de empresas, no, pero sí hubo un momento en el que fue más como, ¿qué me puede dar una vida como la que yo quiero, ¿no? Y estaba entre antropología social porque me gusta mucho toda esta situación y todavía tengo la idea de estudiarlo en algún momento. Y me acuerdo perfecto que hubo ahí un comentario de alguien muy cercano que me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Y yo, De mis ideales. ¿no? Me dolió tremendo y fue como, claro, o sea, no inventes, ¿qué tal que nunca encuentro Tanto trabajo? que te cambió el chip. Tanto que cuando yo escogí, cuando estás en la UNAM tienes pase reglamentado, cubre ciertas cosas y te dan opción de elegir 2 carreras, o sí, 2 opciones. Entonces yo elegí administración en CU y administración en una FES que no me acuerdo cuál era, y fue como, no me importa, o sea, yo quiero tener una vida así, quiero tener Normal. ciertos lujos, quiero tal, Sas. pero hoy me doy cuenta que estudies lo que estudies, realmente puedes tener una vida padre, ¿no? Depende de un montón de cosas y demás, pero no Te compraste necesitas. la idea Me de- compré la idea, tenía 17 años, entonces claro que te compras esas ideas, Sí, pero yo de chiquita quería ser médico. muy bien. Con razón hace ratito me dijiste, mira, parezco antropóloga. Ok, Tú aquí. Lo traes en la sangre. Sí, me Pues, encanta. pues sí, ojalá sí lo puedas desarrollar algún día. ¿Tú qué pensabas? Fíjate que yo no recuerdo así tener como algo de, ay, yo quería ser o yo Yo quiero no quería ser. trabajar. Yo, o sea, yo la verdad es que simplemente quería tener una gran vida. No, la verdad es que no recuerdo como una profesión como tal, pero sí, por ejemplo, ya secundaria, prepa y todo, se me fue dando mucho el tema de matemáticas, números, contabilidad, toda esa parte como que era algo que me llamaba mucho. Y otra que más bien, que yo me quedé como la intención de estudiarla, ya otro día en otro capítulo contaré esa historia, es psicología. Entonces, hoy en día he tomado... Gina es psicóloga. Así no, pues. Sí, claro, rápido y directo. No, sí tengo el diplomado de tanatología y tengo otro diplomado en logoterapia. Pero, esas son, no creo estudiar la carrera, la verdad es que no le vería sentido, pero probablemente seguir haciendo como este tipo de análisis, De estudios cositas. y demás, sí lo podría seguir haciendo. Y por los números sí es algo que hoy en día lo trabajo, entonces frustrado no está el asunto. Pero estudié administración de empresas de servicios, hotelería y turismo. Y lo que sí me sirve, pues, es a tener atención al cliente y buena relación pública. Lo que y sí me demás. sirve es para vacacionar. Cuando vamos de vacaciones, Preparar pues hay tragos. buenos tips. ¿no? Licenciatura en la vacación, dice el En la De vacación. vacacionismo. Sí. Y Ok. tengo mi maestría en administración de negocios con gestión de proyectos. ¿Eres maestra? No sabía. Sí, soy Guau. Te maestra. aviso, te aviso. Ya en el capítulo de los maestros les contaré. Pero Muy bien. eso es como lo que he hecho. Y creo que bien. O sea, aunque tal cual nunca busqué un trabajo así de administración o gestión de negocios y demás, creo que se desarrolla mucho en lo que desenvolvemos y me gusta mucho. ¿Tu amiga? Yo, como Aleli, quise ser maestra, pero ahora, o sea, es algo que no había pensado. No había pensado yo en la respuesta de esto. Y creo que viene como yo les contaba ahorita que tuve una infancia, una etapa de primaria muy, muy complicada, porque aparte mi mamá no estaba, ¿no? Entonces, Eso se va a llamar las abandonadas, ¿no? Sí, Las abandonadas no sí. mienten. real, ¿no? Pero en este proceso siempre hay alguien que te rescata. Y en ese caso fue mi maestra. No saben cómo la adoraba yo.
Y entonces yo quería ser como mi maestra. Y ella enseñaba, porque aparte era una maestra delgadita, súper arreglada, o sea, todos los días iba impecable a la escuela, taconazo impecable, se expresaba impecable. O sea, Yo me comparaba- enamoraba de mis maestras. Mira, por Ya ejemplo, hablaremos, déjenlo para el capítulo de los maestros. y la verdad es que ya yo comparaba a todas, ¿no? Y ella era como la maestra de Matilda, ¿no? La maestra Miel. Sí, no manches. Entonces, yo cuando vi por primera vez Matilda, yo lloraba. Pero bueno, ella era mi maestra, ¿no? O sea, mi maestra Miel. Y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Y ella específicamente era muy buena enseñando. Yo decía, cuando yo sea grande, voy a ser como ella. Voy a enseñar bien, voy a tenerles paciencia, porque aparte tenía una paciencia ¿En qué increíble. grado fue esto? Yo creo que ella debió de haber estado como en tercero o cuarto por ahí, 7, ¿no? 8, tú. Entonces yo ya había pasado por primero o segundo, donde no me habían tratado bien, donde yo era la más peleonera y donde ella te tenía una paciencia, pues diferente, ¿no? Y comprendía el por qué peleabas, porque aparte no peleaba yo por cualquier cosa, sino me defendía, ¿no? Y ella también, en este platicar y así, ella me sentaba a su lado en el recreo y me platicaba, ¿no? Me decía, oye, yo en las mañanas tengo una empresa y hago esto y esto y esto. Y yo decía, wow, pues también es empresaria y también enseña y todo. Y yo dije, no, también quiero mi negocio. Cuando sea grande, yo tengo que enseñar y también tengo que hacer mi negocio. Eso fue como mi modelo a seguir. Y cuando crecí, yo ya sabía que iba a estudiar administración de empresas. O sea, yo cuando ya estaba en la secundaria, yo ya pensaba en cuántos empleados iba a tener, cómo iba a administrar una nómina. Y cuando entro a la universidad, yo ni siquiera volteaba a ver otras carreras. Yo decía, yo voy por administración de empresas porque tengo que saber cómo administrar las empresas que voy a tener, ¿no? Porque aparte siempre, siempre pensé en que iba a tener empresas turísticas. No sé por qué, pero yo decía, no, sí. Muy bueno. Y unos las mando para allá y otros para acá. O sea, en mi mente viajaba tanto que yo decía Que sí viajaban. o sea, no, que realmente era como un tema o sea, mi problema emocional en ese momento era cómo voy a coordinar a tanta gente, ¿sabes? O sea, yo me imagino con una empresa enorme y que mi problema sea este happy problem, tanto personal que... ¿Qué vamos a hacer ¿Qué con vamos a este hacer? dinero que tenemos de ganancias? No puede ser. Esto, Abriremos esto era otra lo vamos a sucursal. gastar. Y Muy entonces bien. iba muy encaminado a esa parte, ¿no? O sea, muy, pues ya sabía que iba a ser, era mi modelo a seguir y eso fue. Oye, ¿y tuviste contacto después con tu maestra o perdieron contacto en algún momento? Fíjate que también en este proceso, mi mamá llegó un momento que me cambiaba mucho de escuelas y en un momento, pues me cambió de escuela y se fue. Ok, lo lamento. Sí, aparte antes era más complicado continuar con este tipo de comunicación con las contactos, ajá. personas, Sí, ¿no? no, O sea, no. ya no era. No, es y ya igual. creo que yo regresé como, o sea, imagínense que esto de haber pasado entre tercero y cuarto, yo recuerdo que regresé como en sexto a buscarla y a enseñarle como mi título, ya no la vi. Ya no la vi. Sí, también digo, ya es como demasiado coordinar y demás. Pero muchas gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros. Sacar a tu niña. A mi niñita. Oigan, y ya como finalizando un poco, ¿qué le dirían a esa Otra vez vamos a Leli? llorar. A esa Leli, a esa Gina, a esa Mar, a esa Limi de 6, 7 años? O sea, de este proceso de infancia, incluso adolescencia, porque no es como que ya seas grande y ya no pase nada. Hoy con los conocimientos, las capacidades que tenemos en el momento de vida en el que estamos, ¿qué le dirías? Le Te va. diría, Qué fuerte. no, Lisa yo de creo Lee. que le diría que no siempre te vas a quedar sola. Sí va a haber alguien que te va a querer, va a estar contigo y que conforme vayas creciendo te vas a topar con gente valiosa que te va a enseñar muchísimas cosas, que te va a amar tal cual eres. No eres un problema, eres una solución. Ay, muchas gracias. Qué bonito. ¿Quién va? Ay, me voltean a ver. Una vez. Yo creo que yo le diría a Mar de pues, hace muchos años, unos cuantos, ¿no? Pero de 6, 7 años, que todo pasa. Yo siempre, es una frase que me quedé hace muchos años, todo pasa. Lo bueno pasa, pero también lo malo. El chiste es no dejarse caer. Eso le diría yo. Continúa, todo pasa. Gracias. ¿Tu amiga? Pues esta parte de lo que trabajas, ¿no? Cuando la niña interior, pues sí abrazarla, sí decir como,
sabes que no es tu culpa, no fue tu culpa esta situación que se dio. Tampoco de ellos, como bien decías, porque pues era hasta su capacidad que les daba en ese momento. Te digo, en realidad no fue malo, simplemente es como entender que esta parte de la historia sí me llevó, sí me afectó un poco más allá de lo que yo creí o pensé en algún momento. Hoy decir, ok, no pasa nada, y así como los otros momentos fueron maravillosos, decir, o sea, esto fue parte del proceso, parte de la historia y podemos continuar. Y, y, y Y sí, te como amo, decías, hermana. esta parte de mi hermana, ¿no? Que justamente es donde quedó como más lesionada, porque en algún momento de mi rebeldía con mi papá sí hice las paces. O sea, mi papá sí agarró y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no sé qué rollo, igual en algún momento de la vida la regué, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, eso ayudó a que él y yo tuviéramos realmente ya después una muy buena relación al día de hoy. Y creo que con mi hermana nunca tuvimos como esa oportunidad de decir, pues yo sentí esto, a mí me pasó esto, yo pensé esto, hoy me siento así. Pero bueno, todavía hay mucha vida y hay mucho tiempo y ahí sigue y entonces en algún momento tendremos esta oportunidad. Digo, ya no nos llevamos mal, afortunadamente ya la vida nos ha llevado por un punto donde ya hay muchísima más Conexión. conexión, pues que los hijos, que las etapas de las carreras, el trabajo y demás, y entonces la cosa empieza a ser ya Más diferente, fácil. ¿no? Simplemente es como en esta parte de la niña interior, abrazarla, decirle, cálmate, ya no te tienes que defender de nadie, no te querían hacer daño, tú tranquila y vamos para adelante. Muy bien. Yo, yo creo que también voy a llorar. Porque aparte yo lloro todo el tiempo, entonces les adelanto. Yo creo que yo también abrazaría tremendo a esa mini Limi, ¿no? Y le diría que si en el momento, si en esas situaciones ella no encontró quien pudiera defenderla o rescatarla un poco de estas situaciones, yo siempre voy a estar ahí, ¿no? Hoy yo me encargo de rescatarme a mí misma de situaciones así, de ponerme en lugares donde me sienta respetada, donde me sienta amada, donde me sienta valorada, ¿no? Y entender que al final del día no tienes no estás corriendo ningún peligro, ¿no? Puedes estar tranquila, puedes estar feliz y que siempre vas a encontrar la forma de solucionar y de avanzar, ¿no? Que eres sumamente capaz y valiosa, ¿no? Y que al final la vida pasa y uno no sabe, hasta después de mucho entiende el porqué de las situaciones, pero siempre voy a estar aquí para ti y voy a hacer lo que me toque hacer a mí para poder ser esa persona que me hubiera gustado tener en esos momentos cuando de repente no había una luz, no había como tanta entendimiento hacia mí y hacia lo que yo sentía. Y creo que ese es el objetivo de poder hablar de estos temas, de poder entender que si a lo mejor en esos momentos yo no tuve a una persona con las herramientas que yo necesitaba, con el conocimiento que yo necesitaba, yo hoy puedo ser esa persona, yo hoy puedo trabajar en mí y dárselo a las personas que estén conmigo, ¿no? A mis hijos, a mis sobrinos, a las personas con las que estoy tratando, no nada más niños, o sea, muchas veces de adultos necesitamos entender que no estamos solos, que no estamos luchando todo el tiempo, que no necesitamos estar como alerta y demás. Entonces creo que es algo que todos podemos hacer por todos a nuestro alrededor. Así que es Claro. una invitación para que todos hagamos eso y para que trabajemos en esas heridas porque por más que estemos trabajando, siempre vamos a encontrar situaciones y siempre habrá momentos donde a lo mejor vuelvan a salir, Sí, claro. ¿no? Y los que estamos cerca de niños chiquitos, cuidarles sus emociones, cuidarles este entorno, porque creo que a veces llegamos a este punto a adultos y lo entendemos hasta esta etapa porque pues nadie nos lo supo cuidar, nadie nos supo decir, sí importa, sí te quiero, aunque no esté, yo estoy aquí, me hago presente con alguna situación, con algo. Y hoy que tenemos esta oportunidad de tener niños cercanos, a cualquier nivel o cuando lo tengamos, pues hay que cuidar esas emociones y hay que cuidar a esos niños que como adultos a veces creemos que no sienten, que no están O viendo, que que no no tienen entienden. exactamente. Y sí, sí entendemos, sí sentimos. Y lo que no entendemos es por qué el adulto no se acerca a cuidarnos, a decirnos, o en tu A caso, ¿no? Tú explicarte. también importas, Sí, tu claro. hermano está pasando una etapa difícil, o sí te quiero, espérame, te voy a abrazar, o mira, voy a tener que hacer esto, pero voy a regresar y cuando regrese va a pasar esto y voy a estar contigo. Y esas son las palabras que nos pueden ayudar.
Perdón, Sí. es que Leli hizo una cosa. Pero bueno, esas son las palabras No que soy el problema. nos pueden ayudar a reforzar estas emociones y que menos niños crezcan con estos sentimientos y con estas emociones, pues así, ¿no? Lastimadas. Algo Me muy decía, importante en esta parte, perdón, es que uno ya tiene la información, ¿no? A veces nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros no sé qué, de repente no tenían la información, pero si una vez tenemos esa información, si ahorita la compartes también, está padrísimo porque tienen la información. Cada uno, ya tenemos acceso a la internet de manera muy fácil, es responsable de seguir profundizando en esto y evitar que crezca, ¿no? O sea, si tú en algún momento ahorita compartes con nosotros este sentimiento, ¿no? De muchas cosas, de soledad, de abandono, cuando estuvo pequeño, empieza a trabajarlo. Creo que a veces trabajar en las emociones cuesta mucho, pero en algún momento de veras que trae mucha felicidad, mucha estabilidad emocional. Entonces, yo te diría eso. Vale muchísimo el esfuerzo Sí. de profundizar y de aventarse un clavado interno y decir, ok, veamos todo el desmadrito que traes ahí, irlo arreglando, mejora muchísimo, no nada más tus emociones, sino la forma en que te relacionas y la forma en cómo puedes generar nuevos lazos con otras personas o recuperar incluso algunos que a lo mejor tenías ahí medio dañados. Algo que mi psicóloga ahora que justamente toqué el tema de mi hija, me decía, ok, ya te diste cuenta, ¿no? Haz algo. Te vas a esperar hasta que tu hija crezca para que ella lo solucione, hay que hacer algo. Entonces, como dice Gina, el tema de nosotros que somos papás y ya estamos identificando que a veces estamos, porque sí se repiten patrones, o sea, de conducta, porque al final eres un niño dañado que sigue repitiendo eso y llegas a transmitirlo a tus hijos de manera consciente o inconsciente. Entonces, el que tú lo trabajes y te des cuenta, puedes llegar a hacer que justamente pare antes de que tu hijo o hija crezca más y entonces lo tenga que hacer por sí solo, ¿no? O sea, es como, a mí me hubiera gustado que mi mamá se hubiera dado cuenta de eso y hubiera actuado de forma diferente, mi mamá, mi papá o quien estuviera conmigo, ¿no? Que bueno, más bien es responsabilidad de los papás en realidad. Pero pues sí, o sea, el tema de trabajarlo, el tema de hablarlo, también porque hay gente que no lo habla, es, pues es básico, es la forma incluso en la que puedes crecer aún más de lo que Yo ya estaba muy peleada con mi mamá en este aspecto, aunque le hablaba y todo, pero emocionalmente yo estaba muy peleada y yo lo empecé a trabajar a los 37 años. Yo a los 37 años empecé a trabajar la relación con mi mamá internamente. Entonces, no, nunca es tarde. Nunca es tarde, me queda claro. Muchas gracias por compartirnos estos momentos y estas situaciones bastante vulnerables. Y bueno, pues también ustedes comenten acá de qué otros temas quieren hablar, con quién se identifican más, ¿no? Si a lo mejor ya están trabajando en este tema de los niños, de la niña y el niño interior. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Thank you.